Por eso en esta mañana el mensaje lo he titulado Lo que el Señor desaprueba. ¿Cuántas cosas el Señor no desaprueba? Son muchísimas, ¿cierto? Tal vez nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, ¿sí? Tantas cosas Dios desaprueba, pero aún así queremos que Dios nos escuche, ¿cierto? Es interesante porque usted por lo general, en la tradición, usted lo escucha, y lo hemos escuchado, y tal vez en algún momento nosotros lo hemos dicho, es que papito Dios me escucha. ¿Será que Dios me escucha? Sería esa gran pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Dios me escucha? Sí. ¿En todo momento? Sí. Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos a mirar. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Es interesante porque el Señor, cuando llega ese momento de Lucas capítulo 18, versículo 9, el único que Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Sí. Dios sabe todo. Él escudriña los corazones. Él conoce las mentes. Él lo conoce a usted y lo conoce a mí. Realmente como nosotros somos. Y llega por un momento el Señor y llevaba unas enseñanzas en ese lugar, dándoles instrucciones, enseñándoles de una manera sencilla a toda la cantidad de personas que estaban ahí, pero por un momento Él se queda mirándolos y se da cuenta de algo, mis hermanos. ¿Y de qué se da cuenta el Señor? Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Todos lo tienen? Y los que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos. Dice las Escrituras, dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué continúa diciendo? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor llega por un momento, se queda mirando la multitud, ¿sí? Y el Señor se da cuenta que los que estaban ahí confiaban, ¿qué dice las Escrituras? Confiaban en sí mismos y se creían que justos delante de Dios. Y el Señor ve esa necesidad de dar una enseñanza acerca de esto. Y dice el Señor, y lo continúa diciendo ahí, y a los otros dijo también esta parábola. Versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno lo que era fariseo y el otro era publicano. Señor había visto, ¿sí? Había escudriñado los corazones, las mentes, había visto el auditorio que estaba frente de él, como el Señor lo examina a usted y a mí. Ese es el mismo Dios, ese es el mismo Dios que examina los corazones y se queda mirando. ¿Y qué mira? Dice, se dio cuenta que las personas que están ahí se justificaban a sí mismo delante de ¿quién? De Dios. Y el Señor trae una enseñanza y da la enseñanza de dos hombres. ¿Uno quién era? Uno era fariseo y el otro que era publicano. Hay algo interesante entre esos dos, que los dos eran de la misma nación, del mismo pueblo, podría decirse así. Y continúa diciendo el Señor que uno era fariseo y el otro publicano. También, como se parecían en algo, también había diferencia en ellos. El fariseo era muy amado, muy querido, ¿sí? Como tal vez mis hermanos, hay hermanos que son muy amados, son muy queridos, ¿cierto? Pero luego dice las Escrituras que había también un publicano. Ese publicano no era querido, era despreciado. El fariseo era querido porque todo el mundo quería que sus hijos fueran como ese fariseo, que llegaran a enseñar las Escrituras como ese fariseo. Pasaba el fariseo, ¿cierto? Y todos los padres que iban con sus niños anhelaban que sus niños cuando fueran grandes fueran como ese maestro que iba allá por ese camino. Era muy querido. Pero también dice que había un publicano, pero este publicano, como lo comentaban, no lo quería nadie. ¿Por qué no lo quería nadie? ¿Alguien sabe? Recaudador de impuestos, ¿cierto? Él iba casa por casa que cobrando los impuestos, ¿cierto? ¿Y a quién le agrada que le toquen la puerta a cobrarle? ¿Cierto? ¿Será que es querido? No, de ninguna manera. No era querido. Entonces el Señor da esa ilustración de estos dos hombres, el fariseo y el publicano. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 11.
Mire lo que ocurre. Da que ellos, los dos, al mismo momento, llegan a un mismo lugar. ¿A dónde llegan ellos? Al templo. ¿Y qué ocurre en el templo? Mire lo que dicen las Escrituras. Versículo 11. Alguien que hable duro. ¿Qué dice? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hasta ahí. Oye, ejemplar, ¿no? Si es un hombre ejemplar. Si es un hombre ejemplar, hombre, nos tiene mucho que enseñarnos a nosotros y tiene muchas cosas que son dignas de imitar. Porque dice que este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Pero si notamos por las Escrituras, este hombre, ¿qué hacía? Se justificaba delante de Dios. ¿Sí? Se justificaba. Él se sentía digno de que Dios lo escuchara. Porque existía el templo, porque estaba todas las noches en las oraciones, porque estaban los devocionales del jueves, viernes y sábado a las 4:30 de la mañana, porque asistía al culto el miércoles, porque asistía al culto el domingo, porque cuando había reuniones él se encontraba ahí, llegaba uno de los que llegaban primero. Entonces todas estas cosas, él creía que por esa razón, era justo de que Dios lo escuchara. Porque nosotros por lo general tendemos a justificarnos. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a que nosotros nos justifiquemos. No reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestras equivocaciones, sin entender por las Sagradas Escrituras, mis hermanos, que esas cosas Dios las desaprueba. Dios las desaprueba. Dios las desaprueba. Dios las desaprueba. Por eso necesitamos la dirección de Dios. Por eso es necesario por un momento detenerme y sentarme en mi cama, solo, y pensar por un momento cómo estoy haciendo las cosas delante de Dios. Examinarme y abrir mi corazón sincero delante de Dios. Seré sincero. Dios quiere sinceridad de parte suya y mía. No, Dios no necesita escucharme porque Él conoce mi corazón. Yo soy así que... Pero sí Dios tiene la obligación de escucharme como yo soy. ¿Desde cuándo la vasija le dice al alfarero qué es lo que tiene que hacer? ¿Desde cuándo? ¿Acaso el alfarero no fue el que creó la vasija? Y ahora queremos mandar a Dios. Y Dios tiene que caminar a mi ritmo. Dios tiene que hacer lo que yo quiera. Y si Dios no hace lo que yo quiera, yo reniego, yo maldigo, me pongo bravo. Y nos va a pasar como la nación de Israel. Vamos a dar vueltas en el mismo lugar. Y vamos siempre a llegar al mismo punto. A estar solos. Mi hermano, este hombre se justificaba. Es tan atrevido que yo creo que por un momento puesto un pie, se paró y miró al fariseo de lejos. Ya lo vamos a ver, al publicano. ¿Y a dónde estaba el publicano? ¿Qué dicen las Escrituras? Miren lo que dice. Mas el publicano, versículo 13, ¿cierto? ¿Qué dice? Duro. Mas el publicano, estando de lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Uy, hermano, él sabía que no era querido, que nadie lo quería. Es duro. De pronto, yo creo que a ninguno nos ha pasado que todo el mundo, nadie haya que lo quiere, ni el perro de la casa lo quiere. Eso debe ser muy duro. Dese cuenta
De pronto tal vez el estado de este hombre llega y se arrincona en el templo, ni siquiera es capaz de levantar sus ojos al cielo, pero había un fariseo puesto en pie y dice: yo no soy ladrón como estos hombres. Yo creo que tal vez por un momento llega y lo mira desde lejos y lo analiza y dice: ese es conocido y reconocido como ladrón en la nación de Israel, y utiliza esas palabras y dice: Señor, yo no soy ladrón como los otros hombres, ¿cierto? Justificándose, mientras que hay un hombre publicano, postrado de rodillas, mis hermanos, postrado. Mire lo que dice: estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. Sé propicio a mi pecado. Él presenta su condición delante de Dios. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nos estorban para poder realmente servir a Dios. Tantas cosas nos estorban para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Y tantas cosas que nosotros ignoramos. Mientras que nosotros estamos aquí adorando a Dios, creemos que Dios estaría automáticamente recibiendo nuestras oraciones, sin entender que hay ciertos filtros. Mire Isaías, capítulo 6. Que hay un hombre en las condiciones de este publicano. Reconocía su pecado. Isaías 6. Isaías es el profeta de Cristo. ¿Sí sabía? Isaías 6. No entiendo cómo hoy en día el pueblo de Israel, teniendo uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, que ellos lo tienen como un libro sagrado, no se dan cuenta de que habla de Cristo, del Mesías esperado. Y muchos de ellos, la mayoría, no creen en él. Tremendo. Miren lo que dice Isaías 6. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer. Vamos a leerlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién está hablando ahí? Isaías, ¿cierto? Entonces, esa visión de Isaías. Y dice: y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían ¿qué? Serafines. ¿Qué había en el trono de Dios? Serafines. Bueno, está el trono de Dios, está sentado en su trono. Juan hace una referencia muy hermosa acerca del Señor. ¿Lo recuerdan ustedes cuando dice: yo vi al Señor sentado en su trono, y sus alas, ¿cierto? Y sus vestidos como lino fino, y sus manos y sus pies como el bronce unido, su rostro como el resplandor del sol? ¿Sí lo han leído? Sí. Hermoso, ¿no? Es ese Dios que refería que Isaías. Y dice que delante del trono de Dios había que serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Qué más tienen? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Bonito, ¿no? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está ¿qué? Llena de su gloria. El versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínense Isaías, mis hermanos, esta visión tan hermosa que él tiene. Ve el trono de Dios, ve la grandeza de Dios, ¿cierto? Pero también ve algo interesante que dice que ve unos serafines, ¿sí? Y dice que los quiciales del templo se estremecían por la voz, ¿cierto? De aquel. Pero viene algo interesante, porque aquí, después de que él está delante de la presencia de Dios, mis hermanos, miren la actitud de Isaías. Léalo, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? Muerto.
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué dice? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuche esto, mi hermano. Isaías era un hombre que adoraba a Dios, como les decía, era el profeta de Cristo. Pero como Isaías, mis hermanos, tenía cosas que Dios no aprobaba de él. Y muchas de las oraciones que Isaías levantaba delante de Dios no llegaban al trono de él. Muchas oraciones que Isaías levantó no llegaron al trono de Dios. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios dice que había que unos que serafines. Cuando la oración, mi hermano, nosotros como iglesia levantamos delante de Dios, antes de que llegue al trono de Dios, los serafines filtran nuestras oraciones. Ellos son los que examinan su oración y mi oración. Ellos son los que miran si su oración y mi oración son dignas de llegar al trono de Dios. Y cuando Isaías levantaba adoración a Dios, exaltación a Dios, muchas de esas oraciones no pasaban porque había un estorbo. Había un estorbo. Había cosas que no eran correctas delante de Isaías. ¿Cuántas cosas, mi hermano, incorrectas no hacemos delante de Dios? ¿Cuántas cosas malas no hacemos delante de Dios? Y queremos que nuestra oración llegue al trono, sin entender que esas oraciones, muchas de ellas, no han pasado desde los serafines, porque ellos han filtrado nuestras oraciones, han mirado nuestras oraciones y no son dignas de que lleguen al trono de Dios. Pero yo me jacto y Dios me escucha. Y por cuanto muchas oraciones de las cuales levantaba Isaías delante de Dios estorbaban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y voló hacia mí, el 6. ¿En dónde va? Sí, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los que serafines. ¿Cuándo vino el serafín? Cuando había dicho que yo soy un hombre de labios inmundos, Señor. Todavía de mi boca salen malas palabras. Todavía de mi boca murmuro, critico, juzgo. Cuando ocurrió esto, ¿qué pasó? Dios envía ¿qué? A un serafín. Dios decide. Aló. Dios decide, mi hermano, quitar ese estorbo que había en Isaías. ¿Y qué manda? Un serafín. Un serafín, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón que encendido, tomado del altar con sus tenazas. Con sus tenazas. Con unas tenazas. ¿Y qué dice el versículo 7? Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que visto. ¿Lo qué? El Señor llega a un momento en que manda al serafín con un carbón encendido desde el altar mismo, lo envía a Isaías. ¿Y qué hace el serafín? ¿Lo pone dónde? En la boca de Isaías. Cuando el carbón encendido es puesto sobre la boca de Isaías, ¿qué dice? Es quitada ¿qué? La culpa y limpio de pecado. Porque había culpa y que había pecado en la ¿dónde? ¿Quién? En Isaías. Perdóneme, ¿en usted hay culpa? ¿En usted hay pecado? Sí. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No es que yo merezco estar delante de la gloria de Dios, pero mi culpa y mi pecado, mi hermano, no me permite estar delante de ¿qué? ¿De qué? De la presencia de Dios. Mi pecado y mi culpa
no permite que las oraciones pasen de los serafines. No pase de los serafines. Y llega el Señor, mi hermano, maravilloso. Le quita todo estorbo a quien, a Isaías. Le quita la culpa, le quita el pecado. Usted no necesita, mi hermano, como yo, que la culpa y el pecado sea quitado de nuestras vidas. Hermano, claro que sí. Pero Dios espera de mí que sinceridad. Yo no me va a seguir aprobando, mi hermano mismo, cuando yo me justifico. Cuando yo no reconozco mi condición delante de Dios, cuando yo no reconozco mi culpa, que soy pecador, que las cosas están como están porque es por mi culpa. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Es quitado aquellas cosas que estorban en mí. Los querubines los encontramos en Génesis. Vaya a Génesis. Vaya, hermano. Génesis. Capítulo 3, versículo 24. El hombre, Adán y Eva, que tenían una comunicación con Dios. Adán levantaba adoración a Dios. ¿Qué pasó? Conocemos la historia. Adán desobedece a Dios. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Por causa de la desobediencia que hace Dios con Adán y Eva, ¿lo saca de dónde? Del huerto del Edén. Porque dijo: no sea que el hombre extienda su mano y coma el árbol de la vida y viva para siempre. Y dice que llamó que los querubines y los expulsó del huerto del Edén y los puso a los querubines para que protegieran el camino que me dirigía al árbol de la vida. Escuche esto, al árbol de la vida, para que lo protegieran. Porque el hombre no era digno de ir a comer del árbol de la vida, porque por cuanto había pecado. Porque los querubines, mis hermanos, son los que, hermano, filtran la santidad. ¿Será que somos santos? ¿Cuál es el anhelo del Señor, mi hermano? Génesis, capítulo 3, ¿qué dice? Versículo 24. Entonces, pues, fue hombre Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén a querubines y una espada encendida que se revolvía por todas partes, por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. No eran dignos de comer del árbol de la vida por su condición pecaminosa delante de Dios. ¿Saben quién pasó ese camino? Tomó del árbol de la vida. Cristo. Porque a través de Cristo nosotros tenemos que vida. Mire lo que dice Apocalipsis. Vaya conmigo. Apocalipsis. Sin perder. Lucas. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. ¿Todo lo tiene? Mire lo que dice. 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a una y a otro lado del río
estaba el árbol ¿qué? De la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y el árbol y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Un día, mi hermano, el Señor nos quiere llevar ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Y darnos de qué? De ese árbol de la vida eterna. Pero eso no se logra sin esforzarnos y llevar una vida de santidad. Tenemos que esforzarnos para vivir en santidad. Miren lo que dice primera de Romanos 7:14. Lean. Romanos 7:14. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Al pecado. Tantas cosas nos estorban, mis hermanos. Tantas cosas, mis hermanos, no nos permiten acercarnos a la presencia de Dios. Es tiempo que meditemos y nos examinemos a nosotros mismos. Y entendamos que Dios espera sinceridad de parte de nosotros, que Dios espera santidad de parte de nosotros. Ser cristiano no es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Aquí es fácil. De esa puerta para acá es fácil ser cristiano. De esa puerta para acá es tan difícil. Aquí es fácil, de esa puerta para acá es fácil agradar a Dios. Pero de esa puerta para allá es tan difícil agradar a Dios. Tenemos una responsabilidad, hermano, tan grande. Dice las Escrituras que es mejor no haberle conocido. Es mejor no haberle conocido que conocerle y apartarme de él. Porque eso trae demanda de parte de Dios hacia mi vida. Dice las Escrituras que eso trae doble juicio, doble condenación. Porque conocer a Dios, mi hermano, demanda responsabilidad, demanda compromiso de parte suya y mía. Es tiempo que nosotros, mi hermano, tengamos identidad. Nadie puede servir a dos señores. Sirve a Dios o sirve a Satanás. No hay otra. Pero esa decisión es suya y qué. Devuélvase a Lucas capítulo 10. Lucas, a donde empezamos. Capítulo 10. El rico y el Lázaro. Puedo decirle algo. Si usted está aquí, no es porque Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Usted está aquí porque Dios lo ha elegido, lo ha llamado con un propósito específico. Porque tiene para usted una tarea específica. Y eso espera de usted de mi compromiso y fidelidad. Mire lo que dice Lucas capítulo 18. ¿Qué dice? Lucas capítulo 18. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. El Señor, hermano, mire este hombre lo que esperaba. Le dice: Señor, sé propicio a mi pecado. ¿Qué es propicio, mi hermano? Es una acción que agrada a Dios, con que se le mueve a misericordia y a piedad. Él esperaba que con esa acción que le estaba haciendo,
con esa actitud que él tenía delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo su estado delante de Dios, él esperaba que Dios se moviera a misericordia y a piedad. Cuando yo reconozco mi estado delante de Dios, cuando yo me desnudo delante de Dios, cuando yo me abro mi corazón a Dios, mi hermano, hay una propiciación desde el trono de Dios. Porque hay una acción que favorece a la iglesia, que favorece mi vida, que favorece mi hogar, que favorece mi familia. Porque es cuando Dios, mis hermanos, es cuando Dios, mi hermano, se extiende a piedad y a misericordia. Yo quiero hacer una pregunta: ¿usted quiere la piedad y la misericordia de parte de Dios? Seamos sinceros delante de Él. Humillémonos delante de Él. Abramos nuestro corazón sincero delante de Él. No le ocultemos absolutamente nada. Reconozcamos que hemos pecado, reconozcamos que nos hemos equivocado, reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que somos simplemente hombres y nada más. Así como lo hizo Moisés, le dijo: Señor, yo soy polvo y ceniza. Santiago le dijo: yo soy neblina que al transcurrir del tiempo se desvanece. No soy nada, Señor, pero mientras estoy aquí en la tierra, como la neblina, permíteme servirte. Permíteme agradarte, permíteme adorarte, permíteme exaltarte. Permíteme hacer una acción agradable delante de ti para que tú te muevas a piedad y a misericordia a mi favor. Yo necesito tu favor, yo necesito tu perdón. Usted no lo necesita. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Necesitamos que Dios hable de nuestros corazones. Nuestros corazones se han endurecido, mi hermano. Parecen piedras, rocas. Yo tengo que decirle: Señor, ablanda mi corazón. Ya no soy sensible a nada. Ya no me mueve nada. ¿No le ha pasado? Ya nos da lo mismo todo. Es cuando yo necesito venir a Cristo. Decirle: Señor, ablanda mi corazón. Porque se ha endurecido. Por esta situación, por esta situación, por esta situación, por esta situación. Pero quiero que me des un corazón de carne. Hazme un corazón sensible a tu voz y a tu llamado, Señor. Porque Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Él es el único que lo puede hacer. Yo quiero que se pongan bien. Comprometámonos con Dios. Comprometámonos con Dios. Usted sabe que Dios espera compromiso de parte suya y mía. Comprometámonos con la obra y tanto que hacer. Y usted es tan útil, mi hermano, tan necesario en la obra. Cuando un brazo del cuerpo se enferma, ¿afecta a todo el cuerpo? Sí. Cuando tengo dolor de cabeza, ¿afecta a todo mi cuerpo? Así es usted, mi hermano. Cuando usted se aparta de este lugar, cuando no queremos servir al Señor, cuando no hay disposición de parte de nosotros, la iglesia flaquea. Porque somos una iglesia, un pueblo. Un cuerpo. Amén, mis hermanos. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento.